Andrés es escritor y catequista argentino, es autor del libro Matrimonio Fácil para Tiempos Difíciles. Andrés es también miembro de la obra de familias del movimiento de Schoenstatt y es experto en formación y consejería familiar, ya casi 10 años, ayudando a parejas, matrimonios y familias enteras a preparar su plan de vida y acompañándolos en su matrimonio, plan familiar. Ahora sí, Andrés, bienvenido, puedes comenzar. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, antes de comenzar, quisiera que me contesten todos los panelistas a través del chat una pregunta. La pregunta es, ¿qué consideran ellos, qué considera cada uno de ellos que es salud? La definición de salud, ¿qué significa salud? Voy a dar unos minutitos. Bienestar, me contesta Ana. Ausencia de enfermedad, muy bien. Bienestar del cuerpo. Bienestar del cuerpo, bien, perfecto. Andrés, te recomiendo que le leas en voz alta porque algunas personas solo las... Sí, estoy leyéndolas. Es el bienestar del cuerpo en todos sus aspectos. Perfecto. Vivir una vida saludable, tanto física como del alma, sentirse bien en su estado físico, podría estar en plenitud tanto de cuerpo como de mente, completo estado de bienestar físico y mental, estado de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Muy bien, son buenas definiciones, y todas tienen lo esencial, que es muy importante, que es, tienen dos conceptos. Uno es ausencia de enfermedad, y el otro, el estado de bienestar general. ¿Bien? Entonces, bueno, con esas definiciones en la cabeza vamos a arrancar con la conferencia, a contarles un poquito de qué se trata. La idea es que esa pareja que se está casando ahí, no sé si estoy compartiendo mi pantalla, perdón. No, tengo que compartir pantalla. Yo te aviso si quieres, intenta. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Ahora sí me ven? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno. No sé qué pasó. Esta parejita hermosa que ven ahí este año se cumplen 20 años de ese magnífico evento, que fue nuestro casamiento, y bueno, hace 20 años que empezamos un sueño que hoy está muy encaminado, pero que no siempre estuvo tan encaminado. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, pudimos recuperar el matrimonio y sacar de lo malo, sacar muchas cosas buenas, y poder acompañar a otros matrimonios también en su camino, en su derrotero. Bien, el tema que nos trajo hoy, yo estuve dando en Catholic Link todos los jueves, doy una charla gratuita, que es un Facebook Live, sobre algún tema específico. Me tocó estas últimas 3 semanas hablar sobre la castidad, y cada vez que tocaba el tema de los anticonceptivos, cada vez que tocaba el tema de salud sexual, salud reproductiva, etcétera, etcétera, la gente me preguntaba, me hacía infinidad de preguntas en los cuestionarios de Facebook, me hacían infinidad de preguntas que era muy difícil encuadrarlas dentro de lo que estábamos viendo en la conferencia, porque la conferencia era muy, muy específica de la castidad, tenía más que ver con la castidad que con la anticoncepción. Pero lo que pasaba era que había muchas dudas, había muchos cuestionamientos legítimos. Entonces, bueno, dije, tenemos que hacer una charla específica que apunte a contestar todas estas dificultades que la gente tiene. Entonces, para entender esto, lo primero que tenemos que entender es qué significa salud, ¿bien? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Eso está en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. No sé si saben, la Organización Mundial de la Salud es una iniciativa de las Naciones Unidas que surge en 1948 a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De la Sociedad de las Naciones se hace
una nueva organización de naciones que se llama Organización de las Naciones Unidas, en la que todos los países del mundo están representados, o la gran mayoría, 194 actualmente de los 206 que hay, y nace la Organización Mundial de la Salud como una de las iniciativas que iba a tener las Naciones Unidas. Después surgieron muchas más, pero una de las primeras fue la Organización Mundial de la Salud. En el año 1948 definen entonces que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hasta ahí yo estaba más o menos de acuerdo, pero con el andar de los años empiezan a haber otras definiciones en las que se involucran distintas cuestiones, distintas formas de encarar la salud. A partir de 1960 ocurre en Estados Unidos y después en el resto del mundo ocurre la revolución sexual, la famosa liberación de la mujer, la invención de la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera, que hace que se redefina el concepto de salud y que se redefina me trajeron agua porque me escuchan toser. Esa es mi esposa. Que se redefina el concepto de salud. Y actualmente la definición es esta que están viendo aquí ustedes. La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción y discriminación y violencia. Acá el concepto cambia mucho y la verdad es que empezamos a tener una pequeña diferencia con respecto a lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud, porque el concepto de salud antes incluía la ausencia de enfermedades, en primer lugar, y en segundo lugar, el concepto de bienestar. Acá desaparece el concepto de enfermedad como concepto de las Naciones Unidas, y habla de la sexualidad, la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras. ¿Por qué este cambio de enfoque? ¿Por qué este cambio de planteo? Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero hubo un cambio de planteo a partir de la década de 60 y 70, especialmente hubo un cambio de planteo con respecto a las políticas de la Organización Mundial de la Salud con respecto al sexo seguro. Con respecto al sexo, perdón. Como la Organización Mundial de la Salud tiene el prestigio, o al menos la intención de ser una especie de superministerio de salud de todo el mundo, entonces todo lo que diga la Organización Mundial de la Salud es relevante, y es relevante sobre todo por la salud pública de todos los países del mundo. Bien, entonces entramos al sitio de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que la sexualidad no tiene que ver con las enfermedades, no tiene que ver con las infecciones, sino que tiene que ver con un bienestar, con un poder tener un ejercicio de la sexualidad, etcétera, etcétera. Bien, y vamos a la sección de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, y nos dice, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Escucharon bien, cada día más de 1 millón de personas, es decir, 365 millones de personas al año, contraen una enfermedad de transmisión sexual. ¿Bien? Esto lo dice las Naciones Unidas, no lo digo yo. Se estima que anualmente unos 357 millones de personas contraen alguna de las 4 infecciones de transmisión sexual más frecuentes, que son la clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 500 millones de personas, somos 7.500 en el mundo, o sea, muchas, más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital tipo 2. ¿Cómo se contagian las enfermedades? Las enfermedades se contagian justamente por transmisión sexual, es decir, por el acto de el ejercicio de la sexualidad, como decía la Organización Mundial de la Salud, sin hacer mención a la enfermedad, decía tener experiencias sexuales placenteras y seguras. ¿Qué quiere decir seguras? Ahora lo vamos a analizar. ¿Bien?
¿Cómo se contraen entonces las enfermedades de transmisión sexual? A través del contacto sexual. No hay mucho para investigar sobre eso. Entonces, entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe que se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado con la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 4 no son curables, son incurables. Y ya vamos a ir con ese concepto también. Hepatitis B, virus del herpes simple, HSV o herpes, VIH, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana, y virus del papiloma humano, VPH. Son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas de la enfermedad. Entonces, sabemos que se contagian por contacto sexual, que cada día se contagia 1 millón de personas, y que hay una altísima incidencia de enfermedades que son incurables, es decir, de las 8 más frecuentes, 4 son incurables. Esto sigo en el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Dice, más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano VPH. Más de 290. Si lo sumamos a los 500 millones del herpes, del virus simple, del virus del herpes simple, tenemos casi 1.000 millones de personas que están enfermas de alguna enfermedad de transmisión sexual. Escuchen esto, porque esto es de locura. En la mayoría de los casos, las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas, o solo van acompañados de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero. Es decir, que puede haber mucha más gente que sea portadora de una enfermedad y que no lo sepa, especialmente de las 2 incurables más graves, que son el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodeficiencia humana. Algunas ITS, como el herpes genital, el HCV del tipo 2 y la sífilis, incrementan el riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, que hay más factores de riesgo. Más de 900.000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis en 2012, lo que causó complicaciones en alrededor de 350.000 casos, incluidos casos de muerte prenatal. Entonces, este es el panorama de las infecciones de transmisión sexual que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, lo que indica la lógica para cualquier enfermedad es aislar a la población de riesgo, es decir, tratar de las personas que estén contagiadas, identificarlas y aislarlas, y evitar que se propague el contagio, es decir, buscar la forma de que esas personas no tengan contacto con otras personas sanas. Esa es la que las enfermedades digamos, cualquier tipo de enfermedad que se transmita por gérmenes patógenos, que son bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Bien? Excepto, con la única excepción y lógica, del virus de la inmunodeficiencia humana. Para que se den una idea, la prevención del ébola se hace del siguiente modo. Si hay una persona enferma de ébola, el ébola es una enfermedad que se transmite del mismo modo que el virus del SIDA. Es decir, por contacto de fluidos con una persona infectada. Es mucho más infecciosa que el virus y además es mucho más letal. Mata en 15 días. Si no se atiende el ébola, se mata en 15 días. Pero cuando una persona está con ébola, se la atiende así. Esto es el modo de atenderla, es decir, las personas están completamente aisladas, cubiertas con máscaras, para evitar el contacto de los fluidos corporales de esta persona que está enferma con ébola. Es una fiebre hemorrágica muy mortal, y no se permite el acercamiento de población sana, excepto las personas sanas que estén abocadas al tratamiento sanitario.
El HIV actualmente, perdón, desde que se declaró la epidemia en 1980, se contagiaron 70 millones de personas. Actualmente hay 36 millones de personas viviendo con HIV y SIDA, porque después vamos a ver que no es lo mismo, y ya mató a 35 millones de personas. El ébola mató a 8.000 personas en África, y se trata así. Y nos quieren hacer creer que esto es tener sexo seguro, ¿eh? Y nos quieren hacer creer que esto soluciona un problema sanitario que además no está debidamente identificado. Ahora enseguida vamos a hablar del tema de la prevención del embarazo, que es exactamente lo que íbamos a hablar de este tema, pero está todo muy involucrado. Entonces, quiero que vean un video que a mí me pareció muy simpático, para graficar un poquito por qué se toman estas decisiones sanitarias tan ilógicas. ¿Por qué se nos pide que nos cuidemos de una enfermedad de transmisión sexual teniendo sexo supuestamente protegido y que en realidad vamos a ver que no siempre nos protege y cómo no nos protege? Me pareció que este video, Anita, necesito que me indiques si el sonido se escucha, porque así no hago papelones. Me pareció este video que era relevante. ¿No? Ya sí, César. Perdón, Anita, ¿se escuchaba? Sí, pero igual está en otro idioma, entonces se leen los subtítulos. Ah, ok, perdón. Sí, está en francés. Vamos de nuevo con el video, perdón. Mil perdones. Listo, gracias, Anita. Bueno, un poquito duro, ¿no? Un poquito duro el video porque realmente lo que queríamos graficar es que este desgraciado se ríe cuando desaparece el otro, cuando hay una desgracia para otros, para él es un negocio, para ver aparecer a un muerto para él es un negocio, y cuanto más gente esté viendo su celular en la calle, él más gana, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es quién gana con ¿quién está interesado en propagar una industria que no es segura, ¿no? Entonces, hay una industria interesante en el inicio precoz de las relaciones sexuales, y para cada número de estadística que se maneja en las Naciones Unidas en el mundo, hay una industria que está interesada en ese gasto, ¿bien? Entonces, hay una industria interesada en que empecemos temprano las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales, lo que primero nos va a dar miedo si empezamos temprano las relaciones sexuales son el embarazo, el quedar embarazados. Entonces, el gasto entre anticonceptivos y preservativos son 30.000 millones de dólares por año. 30.000 millones de dólares por año es mucho dinero, y está la industria farmacéutica evidentemente interesada en que ese negocio no se caiga. Es un negocio genial, ¿bien? El tratamiento del HIV, hay 36 millones de personas, actualmente 36.600.000 personas
infectadas con el HIV. Para que el HIV no pase a ser SIDA o retrase la conversión entre el virus de la inmunodeficiencia humana, se convierta en una enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hay que hacer un tratamiento antirretroviral, que quiere decir que se baja la carga vírica, es decir, que se trabaja sobre la cantidad de retrovirus, porque en realidad el virus es un retrovirus, después si quieren les explico la diferencia, pero es muy interesante saber que se gastan 658.800 millones de dólares por año en esa industria. No estoy exagerando, son 18.300 dólares por persona por año. Y eso, evidentemente, la gente no lo puede pagar, lo pagan los estados, lo tienen que pagar los estados, o se mueren, como ya pasó con 35 millones de personas. Cada enfermedad de transmisión sexual tiene un costo asociado, que es farmacológico, hospitalario, etcétera, etcétera. Y quienes determinan las políticas sanitarias para la prevención de las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual, trabajan en esta industria. Entonces, evidentemente, ellos presentan algo como seguro, que no es seguro. Los métodos anticonceptivos tienen un objetivo que es evitar la concepción, prevenir el embarazo. El embarazo no es una enfermedad. Y hay una industria de 30.000 millones de dólares al año interesada en combatir algo que no es una enfermedad. El embarazo es la plena salud reproductiva, o sea, es los órganos reproductivos haciendo lo que tienen que hacer, que es hijos, y además produciendo placer, pero es una industria que está interesada en frenar a como dé lugar la tasa de natalidad de todo el mundo. Cada método anticonceptivo tiene una efectividad comprobada, que es una enfermedad una efectividad que es la que publicitan habitualmente en los medios masivos de comunicación, en los medios, en las informaciones estadísticas para la salud, etcétera, etcétera. Es una efectividad doble. ¿Bien? La primera efectividad es la efectividad de laboratorio. ¿Qué significa efectividad de laboratorio? Yo agarro a una cohorte de 1.000 personas, les reparto un método anticonceptivo X y los observo a lo largo de un año. Y al final del año anoto cuántos embarazos tuvieron. Esta es la efectividad de laboratorio. ¿Pero qué pasa? Primero, esas personas tienen siempre disponible preservativos nuevos, tienen disponibles pastillas que están en buen estado, tienen disponibles controles y horarios permanentes, tienen una capacitación previa, tienen un montón de características muy importantes que hacen que esa cifra sea bastante ficticia. ¿Por qué? Porque después, cuando sale al mundo real, se encuentran con que la experiencia del uso típico hace que los humanos no somos perfectos, entonces la experiencia del uso típico hace que esa efectividad no sea real en el mundo real. Vamos a dividir rápidamente los dos tipos principales de anticoncepción, que es la anticoncepción por barrera, los métodos de barrera, y la anticoncepción hormonal. La anticoncepción por barrera, el objetivo de la barrera es impedir la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Es decir, va a impedir la fecundación. Casi siempre son transitorias, excepto la ligadura de trompas o la vasectomía, que son permanentes. Son transitorias, es decir, que se usan y se tiran, y requiere un uso, un aprendizaje. ¿Bien? Y después hay una tercera forma de barrera, que es una barrera indirecta, es decir, algunos anticonceptivos hormonales y los dispositivos intrauterinos proveen una barrera artificial, espesando el moco cervical, que ahora vamos enseguida a ver cómo funciona eso. La efectividad de los métodos anticonceptivos se mide en la cantidad de embarazos por año por pareja usuaria. Es decir, como dijimos, teníamos una efectividad de laboratorio, en el caso de los preservativos, acá estamos hablando de los preservativos, y no sé si ven que hay una chica con un EVA-test, descubriendo
que está embarazada con un detector de embarazos. La efectividad de laboratorio, es decir, con esta cohorte de gente preparada, con todas las condiciones sanitarias necesarias, es del 98%, y la efectividad real es del 85%. Esto lo admite la misma Organización Mundial de la Salud. Dice que para la prevención del embarazo, por cada 100 parejas que utilicen preservativo a lo largo de un año, 15 quedarán embarazadas. Cuando empezamos a investigar esto en Argentina por el tema de la industria del aborto, querían traer aquí el aborto, empezamos a descubrir, y algunos grandes científicos empezaron a hacer descubrimientos y empezaron a preguntarle al ministro de Salud por qué estaba promocionando algo como seguro cuando no era seguro. Quería decir que si toda la población fértil de la Argentina, actualmente hay 10 millones de mujeres fértiles en la Argentina, es decir, en edad de fertilidad, de los 13 a los 49 años, hay 10 millones de mujeres. Si toda la población fértil de Argentina usara preservativos como método anticonceptivo, tendríamos 1,5 millones de embarazos por año. ¿Bien? Porque ese es el uso real, ese es el uso, o sea, esa es la efectividad real que tiene. Ahora bien, todos dicen, el preservativo no tiene ningún efecto, ninguna contraindicación, no tiene efectos sobre la salud de las personas. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque sí tiene efectos sobre la salud de las personas. Y vamos a hablar en primer lugar sobre el embarazo, y después vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Bien? No son seguros para la prevención del embarazo. Si yo tengo 15 embarazos a lo largo de un año, cada 100 parejas, es lo mismo que, a ver, yo los invito a tirarse en paracaídas. De los 100 paracaídas que tenemos para elegir, hay 15 que no se abren. ¿Ustedes se tirarían? Yo no me tiraría. Pero además, esto es muy importante, hay que entender que la mujer es fértil solamente 4 o 5 días de su periodo de 28 días. Es decir, que la mujer es fértil solamente entre el 17 y el 19% de su periodo fértil, de su periodo menstrual. Las enfermedades de transmisión sexual contagian todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, y el HIV se contagia por contacto de fluidos, como vimos, como el ébola, se contagia por contacto de fluidos. Pero el HPV, que ya dijimos que es asintomático, que muchas veces hay personas que lo tienen y no saben que lo tienen, el HPV se contagia por contacto de piel a piel, no se contagia por contacto de fluidos, sino o sea, también se contagia por contacto de fluidos, pero se contagia por contacto de piel a piel. Es decir, que el preservativo cubre una parte, pero no cubre toda la piel. Entonces, están proponiendo métodos que son inseguros para el embarazo, pero son mucho más inseguros para las enfermedades de transmisión sexual. Otra de las quejas frecuentes es que son incómodos y antinaturales, pueden causar reacciones alérgicas, impiden el intercambio de fluidos, ahora vamos a hablar sobre esto que es muy importante, reemplazan ciclos naturales y pueden generar enfermedades o condiciones sanitarias. Esto de reemplazan ciclos naturales iba a la siguiente diapositiva, perdón, esto no iba aquí. Pero esto es muy importante. Se empezó a estudiar que había muchos casos, en Inglaterra había muchos casos de mujeres con preeclampsia y eclampsia. Son, digamos, presión alta durante el embarazo, para hacerlo muy sencillo, placenta previa, presión alta, dificultades, complicaciones durante el embarazo, que terminaban a veces en abortos espontáneos y a veces en partos prematuros, muy prematuros, de 6 meses, 5 meses, etcétera, etcétera. Habitualmente empezaron a encontrar que eran primíparas, eran mujeres que eran su primer embarazo, o usuarias frecuentes de métodos de barrera. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Se descubrió que el uso de preservativos incrementa hasta en un 14% la posibilidad de que en un embarazo primíparo, es decir, el primer embarazo, sea con complicaciones. ¿Por qué? Porque todos los fluidos que entrega el hombre en la eyaculación a la mujer funcionan
como preparadores para que después se produzca un embarazo. Y aquí quiero hacer un pequeño desvío sobre la visión conyugal de la sexualidad. ¿Por qué siempre la Iglesia hace este resaltar constantemente de que hay dos finalidades en la unión conyugal y que ambas son importantes y que ambas tienen que ser preeminentes? Ni una primera ni la otra después, tienen que estar las dos juntas. Es el sentido cognitivo y el sentido procreativo van siempre juntos. ¿Por qué? Porque para todas nuestras funciones fisiológicas, los seres humanos somos absolutamente autosuficientes. Yo para respirar no necesito otra persona. Yo para ver no necesito otra persona, para comer no necesito otra persona, necesito alimentos, pero para todas las funciones fisiológicas, nuestro organismo funciona independientemente, excepto para una sola función fisiológica, y esa función fisiológica es la función reproductiva. Esa función reproductiva tiene muchísimas consecuencias fisiológicas dentro del hombre y dentro de la mujer, que lo que logran es formar un vínculo biológico entre ese hombre y esa mujer. Realmente, el hombre y la mujer se hacen una sola carne cuando están teniendo relaciones sexuales, se hacen una sola carne, pero especialmente se hacen una sola carne cuando sus órganos en conjunto, los órganos reproductivos de la mujer, los órganos reproductivos del varón, están produciendo un bien para la pareja, y ese bien se llama reproducción por un lado y placer por el otro. Perdón, lo dije mal. Reproducción y placer juntos. Ambos van unidos, y eso no quiere decir que todas las relaciones sexuales tengan que ser fértiles. Quería hacer esta pequeña aclaración. Vamos con los métodos hormonales. Los métodos hormonales lo que hacen es alterar el ciclo natural de la mujer para evitar la ovulación, evitar la fecundación y evitar la implantación. Estos tres efectos están presentes en casi todos los anticonceptivos hormonales. Nos dicen que los anticonceptivos son anovulatorios, es decir, que frenan la ovulación. Sí, lo son, es verdad. Pero también, como dije, se espesa el moco cervical. Cuando la mujer está tomando anticonceptivos, se espesa el moco cervical, se produce un tapón artificial en el cuello del útero, y entonces los espermatozoides pueden haber frenado su avance. Incluso en el caso de que la mujer ovule, porque se producen ovulaciones, porque las dosis que se calculan son dosis muy bajas de los estrógenos para frenar la ovulación, de los gestágenos para frenar la ovulación, y entonces hay veces que se produce de todos modos la ovulación. De todas formas, todos los anticonceptivos hormonales desnutren, es decir, quitan nutrición al endometrio para evitar que el óvulo fecundado se implante, y entonces evitan la implantación y por lo tanto son microabortivos. ¿Bien? ¿En qué consisten los métodos hormonales? En una intoxicación hormonal para que el cuerpo femenino sano actúe contrariando a su naturaleza. ¿Cómo funciona el anticonceptivo? Le hace creer a la mujer que está embarazada, le hace creer al ovario de la mujer que la mujer está embarazada. Presentan una dosis de progestina, que son progestágenos artificiales, y le hacen creer al organismo de la mujer que está embarazada. Y sus efectos colaterales están ocultos, ni siquiera se informa. Bien, ahora vamos a ir a ese tema. La efectividad del laboratorio, de acuerdo a las mediciones que hacen los laboratorios, la efectividad del laboratorio es 99% real, y la efectividad, el 99%, y la efectividad real es del 91%. Es decir, al cabo de un año, en Argentina tendríamos 900.000 embarazos, entre comillas, imprevistos, y todas las mujeres en edad reproductiva estuvieran usándolos en simultáneo. Tienen muchísimas contraindicaciones. No regulan el ciclo menstrual, no es que, porque dicen que regulan el ciclo menstrual, sino que reemplazan el ciclo menstrual con un ciclo artificial, y tienen efectos directos muy peligrosos, incluso mortales. Ahora vamos a hablar de estos dos que puse como ejemplos, que son el Jazz y el Jasmine, son de Bayer, y nos dicen si es Bayer es bueno. Si es Bayer es bastante regular.
Hay una cosa increíble que es con la irresponsabilidad que informan en los prospectos y además con la ligereza con la que cambian prospectos de un país a otro. Si yo voy a España y busco esto que les voy a leer ahora, lo saqué del prospecto de jazz de España. Pero el prospecto de jazz de acá de Argentina lo fui a buscar hoy a una farmacia y no dice exactamente esto, dice la mitad de esto. ¿Y qué dice? Uno de los riesgos asociados a las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales estos son de tercera generación y son monofásicos, ¿bien? Términos técnicos, no importa. Es importante, bueno, una de las contraindicaciones es que pueden generar coágulos en la sangre, ¿no? Entonces, la gente de Bayer, en el prospecto, informa, es importante recordar que el riesgo global de un coágulo de sangre perjudicial debido a jazz es pequeño. Y entonces dijimos, es pequeño, bueno, entonces usémoslo porque es seguro, ¿bien? Y después, más abajo, nos dice el siguiente incremento, a ver si ustedes me siguen con la lógica. De cada 10.000 mujeres que no usan un anticonceptivo hormonal combinado y que no están embarazadas, unas 2 presentarán un coágulo de sangre en un año. Es decir, 2 de cada 10.000. Eso es la normal de mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos y que no están embarazadas. De cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene levonorgestrel, norepinefrina o norgestimato, es decir, los de segunda generación, que eran más inseguros, o sea, tenían más tasas de embarazos, 5 a 7 presentarán un coágulo de sangre en un año. ¿Bien? O sea que incrementa, duplica o triplica el riesgo. Y como diciendo, miren qué poquitas que son, dice, de cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene drospirenona, que es la droga que contiene jazz, como jazz, entre 9 y 12 mujeres presentarán un coágulo de sangre en un año. Entonces, lo que están diciendo, y lo están admitiendo en el prospecto del mismo medicamento, esto sextuplica tu posibilidad de tener un coágulo que puede ser letal. ¿Cuántas mujeres murieron por jazz y jazmín? 23 en Canadá, se estima que unas 70 en toda América y se estima que unas 300 en todo el mundo. ¿Bien? Sacó Bayer este medicamento de circulación que sextuplica la posibilidad de obtener un coágulo en la sangre y de una muerte. No lo sacó. Y aunque ustedes no lo crean, ya pagó $2.000 millones. Acuérdense que esto es un negocio de $30.000 millones. Ya pagó $2.000 millones en indemnizaciones para que la gente no le haga juicio. Entonces llegan a arreglos extrajudiciales para evitar que les hagan juicio. Bayer ya está en juicio en Alemania, ahora no ya por muerte, sino por lesiones severas. Bueno, estamos muy atrasados con la conferencia. El plan de Dios para la sexualidad. Tenemos que hablar de esto. La sexualidad es uno de los diálogos conyugales. Es una de las partes más importantes del diálogo conyugal. Y no proviene de una visión sobrenatural de la sexualidad, sino que proviene de una visión natural de la sexualidad. La sexualidad es buena, es querida por Dios, y Dios la puso para que nosotros obtengamos mucho placer. No es tan mal que tengamos sexo, pero tiene su entorno, tiene su modo de actuar y tiene su importancia. Toda la naturaleza, toda la fisiología del encuentro conyugal tiene su importancia. Como les dije, el semen, los espermatozoides del hombre, que produce 400 millones en cada eyaculación, preparan al útero de la mujer para recibir esa carga genética y no rechazarlo. Eso es muy importante. Está todo pensado, todo orquestado, Dios lo hizo perfecto para que dé un montón de beneficios, muchísimos beneficios, usándolo rectamente. Si nosotros quitamos ese uso recto, estamos provocando efectos inmediatos en la pareja
y también en los hijos. Y ahora voy a explicar por qué. Los actos sexuales tienen un sentido unitivo y procreativo. Como dije, no se pueden separar. Yo no puedo decir, bueno, este acto sexual va a ser solamente procreativo, este acto sexual va a ser solamente unitivo. No, van siempre juntos. Lo que pasa es que hay periodos del ciclo menstrual femenino en la que la mujer no es fértil, y entonces es lícito recurrir a esos momentos para espaciar el nacimiento de los hijos por causas justas y razonables. Pero no se pueden separar, porque si yo empiezo a usar un método anticonceptivo, como un preservativo, estoy previniendo que mi carga genética pase a la mujer y prepare el útero de mi mujer para un embarazo. Y además, no es solo eso, las hormonas que tiene el hombre no las produce la mujer, o las produce en una muy menor cantidad. Y entonces, cada encuentro sexual es un regalo del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre fisiológico. Nos beneficiamos mutuamente, se segregan muchísimas endorfinas que tienen que ver con el bienestar físico y emocional de la pareja, y que además generan un vínculo biológico. Esto es algo increíble. Se ha encontrado cromosomas XY, es decir, cromosomas masculinos en el cerebro de las mujeres, y una de las teorías que hay sobre el tema es que provienen de las relaciones sexuales que ha tenido. Es decir, nos hacemos realmente una sola carne. Y nuestros hijos tienen que saber que cada uno de los actos en los que nosotros nos expresamos nuestro amor fue un acto de amor permanente, y ellos nacieron de un acto de amor permanente. Es decir, no nacieron de una búsqueda egoísta de placer, no nacieron de que yo tenía ganas de tener relaciones sexuales, sino nacieron de una parte del diálogo conyugal que es una parte importantísima. Nuestro amor es un amor natural, pero la gracia se asienta sobre la naturaleza y la eleva. Entonces, para que la gracia pueda actuar, para que la gracia pueda, asentarse sobre esa naturaleza, tenemos que tener la naturaleza ordenada. No podemos, pretender que la gracia actúe si nosotros no tenemos nuestra naturaleza ordenada. Entonces, sumamente importante comprender que somos hijos de Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor significa tener la naturaleza ordenada y ser felices dentro del matrimonio. Y se puede obtener, por supuesto que se puede obtener. La sexualidad prematrimonial. El objetivo, como dijimos, esto voy a pasar rapidísimamente porque me quedan 3 minutos o 4 minutos de conferencia y quiero llegar a un punto importante. El objetivo de la sexualidad es el provocar un vínculo biológico, como dije, entre ambos contrayentes. La sexualidad prematrimonial excluye la fertilidad como principio. Es decir, yo no puedo tener un hijo con una persona con la que no sé si me voy a casar, no sé si voy a tener ningún tipo de relaciones, lo que sea, y entonces tengo que evitar la fertilidad. La fertilidad es el enemigo de la sexualidad prematrimonial. Y cuando la relación se vuelve física, por una característica de nuestra fisiología, por una característica de los hombres específicamente, la relación se queda en ese plano. No crece, no madura, cuando nació la Organización Mundial de la Salud en 1948, existían 2 enfermedades de transmisión sexual, y los infectados eran menos del 1% de la población. Actualmente existen 46 enfermedades de transmisión sexual, 8 de ellas son mortales, el 20% de la población, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, y se lo juro que no las inventé. El 20% de la población mundial está actualmente infectado. Por cada 100 personas hay 20 que tienen una infección de transmisión sexual. El 50% se infectará entre los 14 y los 24 años. ¿Por qué? Porque usan métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo, pero que no son seguros para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. El 80% de la población actual tendrá alguna condición de enfermedad de transmisión sexual al momento. Los métodos de barrera son 15% inefectivos para prevenir los embarazos, que ocurren el 17% del tiempo. La CTS contagia el 100% del tiempo. Explíquenme cómo
teniendo un 20% de la población actualmente infectado, podemos frenar las enfermedades de transmisión sexual con algo que no es efectivo, ni siquiera para la prevención del embarazo. Esto, muy importante, adolescencia y sexo. ¿Qué puede malir sal? ¿Qué podría malir sal? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que porque el adolescente se pone grandote, y que ya tienen los caracteres sexuales secundarios definidos y mostrados, creemos que pueden tener sexualidad, que pueden ejercer una sexualidad, como decía al principio al principio de la presentación, la Organización Mundial de la Salud, que pueden tener una sexualidad libre de coacción, etcétera, etcétera. Bien, no, el adolescente está en un proceso madurativo que involucra toda su fisiología, absolutamente toda su fisiología. El cerebro madura de atrás hacia adelante, es decir, madura de las funciones automáticas del cerebro, que se hacen cada vez más especializadas, hacia las funciones primero del sistema límbico, después del sistema parasimpático, sistema simpático, y la última porción del cerebro en madurar es la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? Es la que define el cálculo de riesgos y las relaciones interpersonales. Es decir, los chicos no tienen capacidad para calcular riesgos, entre los 12 y los 19 años, no tienen la capacidad que tiene un adulto para calcular los riesgos, pero tampoco tienen la madurez para encarar una relación interpersonal de largo plazo, de largo aliento. Por eso los amores adolescentes duran poco. Y les estamos haciendo creer a ellos que tienen capacidad para tener sexo y para hacerse responsables de su sexualidad y del cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. Es una locura. ¿Qué puede malir sal? Bien, el alcohol frena ese proceso madurativo, por eso está prohibido vender el alcohol a los adolescentes. ¿Por qué frena ese proceso madurativo? Porque todos los procesos que se producen en el cerebro son básicamente dos. Son poda, es decir, se eliminan circuitos neuronales que no se usan, y mielinización. Se especializan aquellos circuitos neuronales que sí están en uso, se especializan, se hacen más rápidos, más eficientes, y el cerebro deja de ser una bola de fuego. Por eso los adolescentes comen tanto, porque tienen todavía un cerebro bastante ineficiente, y están creciendo con su cuerpo, y entonces el alcohol frena ese proceso madurativo. ¿Quieren que les cuente algo? Acaban de descubrir que los anticonceptivos hormonales también frenan ese proceso madurativo. Es decir, que las mujeres están retrasando su maduración cerebral, su maduración para la toma de decisiones, y especialmente para la elección de pareja, están retrasando su maduración si empiezan a tomar tempranamente anticonceptivos. No les damos alcohol y les damos anticonceptivos, yo no lo entiendo. Sinceramente, para mí es una locura. Bien. 20:50. Anita, ¿cómo vemos? ¿Cómo vamos? Ahorita tenemos 4 preguntas abiertas. Si quieres, podemos comenzar. Bien, voy a hacer 2 diapositivas más. Perdón, ¿no te escuché? Sí, si quieres podemos, pues si quieres termina estas 2 diapositivas y te hago las preguntas, ¿vale? Ok, perfecto. Rápidamente, amar desde el primer momento y para siempre, esa es la única respuesta a las enfermedades de transmisión sexual, al peligro del embarazo, a lo que sea que nosotros tengamos como amenaza frente a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. Abstinencia antes del matrimonio. La abstinencia antes del matrimonio no quiere decir solamente la abstinencia sexual, tiene que ser una castidad vivida con alegría, y tiene que nuestros hijos tienen que vernos a nosotros vivir esa castidad en el matrimonio también. También la castidad en el matrimonio implica relaciones sexuales, y la abstinencia antes del matrimonio es un celibato total. Pero los chicos deben querer aspirar a ese bien que ven en la pareja de sus padres perfectamente unidos. Las parejas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio tienen un 60% de incremento en las posibilidades de tener un divorcio temprano. Es decir, las parejas que han llegado al matrimonio manteniendo relaciones sexuales tienen un incremento, un 60% en las posibilidades de
de tener un divorcio en los primeros años del matrimonio. A medida que se divorcian, incrementa en progresión geométrica la posibilidad. Es decir, el primer matrimonio tiene un 60% de probabilidades, el segundo matrimonio tiene un 75% de probabilidades, el tercer matrimonio tiene un 90% de probabilidades de terminar el divorcio. Es decir, ¿por qué? Porque estaban poniendo las cosas fuera del lugar donde Dios las quiere. El matrimonio actúa para la energía sexual como un reactor para la energía nuclear, es decir, le hace dar todos los beneficios. La población de riesgo, entonces, la prevención tiene que ser abstinencia antes del matrimonio, criar a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a comprender todos los beneficios de la castidad, y enseguida vamos a hablar de eso, y la población de riesgo tiene que ser tratada como población de riesgo, pero no vender sexo seguro como algo que es manifiestamente seguro. Por último, la castidad conyugal. En el matrimonio tenemos que seguir ejerciendo la castidad. Primero con relaciones sexuales, tenemos que tener relaciones sexuales, el matrimonio es el débito conyugal, tienen que ser abiertas a la vida, por esto que había hablado, por esto de que es la integración de las dos personas en una única función fisiológica, biológica, espiritual, etcétera, etcétera, y hay que donarse por entero. Hay que donarse por entero, incluyendo la fertilidad. Por supuesto que no todas las relaciones tienen que ser fértiles o deliberadamente, digamos, generar una nueva vida, pero es importante ejercitar el diálogo conyugal en todas sus dimensiones y hacer que el amor de los esposos se manifieste en plenitud a través de este diálogo conyugal que está en Anita, les cuento entonces ahora un poquito rápido, nos quedan 7 minutos, les cuento que para prepararnos para esta castidad conyugal, para prepararnos para el matrimonio, para preparar a aquellos matrimonios que ya se han casado y han tenido un buen comienzo, o un comienzo regular, o un comienzo malo. Hicimos un curso con Mariana, mi esposa, y con Catholic Link, y es un curso certificado por la Universidad San Juan Pablo II de Costa Rica. Si quieren pueden obtener la certificación, y si no, es un curso súper interesante para aprender todas estas cosas, para aprender, empezamos desde el enamoramiento, vamos analizando cuáles son las distintas etapas del enamoramiento, después vemos qué significa la castidad conyugal, después qué es el matrimonio específicamente, después las diferencias de personalidades, cómo somos diferentes, cómo queremos que nos amen de forma diferente, cada uno necesita ser amado de un modo diferente, después las diferencias de personalidad entre hombres y mujeres, la diferencia de personalidad entre temperamentos distintos, de cómo nos atraemos por opuestos, después cómo educar a nuestros hijos, especialmente cómo educar a nuestros hijos para la castidad y para el amor, no es solamente una charla, sino que es un modo de vida, cómo preparar a nuestros hijos para la vida, para el amor, y finalmente un capítulo de cierre sobre el perdón conyugal, que es el que más van a usar frecuentemente, porque nos vivimos peleando, y es hermoso pelearse y reconciliarse. Así que ahora Anita les va a pasar el vínculo, y creo que después les va a pasar el material adicional, algún tipo de información extra sobre el curso. Los invitamos a participar del curso, es muy lindo, es muy completo, y no sé si querés agregar algo, Anita. Sí, primero te pido por favor si puedes dejar de compartir tu pantalla. Okay. Y bueno, acabo de pasarles a través del chat 3 enlaces. El primero es para aquellos que quieran inscribirse al curso de novios y matrimonios, para novios y matrimonios, Amor en Camino, que es el curso que les acaba de comentar Andrés. En verdad, de corazón, está muy bueno. A mí me ha encantado, yo he ido viendo los videos de a pocos, y en verdad que merece mucho la pena. El segundo enlace que les he copiado es porque he visto algunas preguntas relacionadas con el tema de la planificación familiar natural. Entonces les he copiado un enlace sobre una conferencia. Esta sí es una conferencia en la que pues, deben dar un donativo de monto voluntario, pero esta conferencia es específicamente con un ginecólogo y está muy buena también. Es buenísima. Sí, Andrés estuvo presente en esa conferencia.
Y en verdad que explica muy bien el tema de los métodos de planificación familiar natural, métodos de temperatura, todo lo que estaban preguntando por acá a través del chat y de la herramienta de preguntas. Y la última es porque nosotros a la fecha ya tenemos 45 conferencias que hemos hecho, entonces tal vez les interese algún otro tema. Entonces, bueno, por ahí que quieran darse una pasadita por la página de las conferencias y eso sería todo. Ahora sí empecemos con la ronda de preguntas, Andrés, ¿te parece bien? Sí, ¿cómo no? Bueno, nos preguntan, tenemos varias preguntas con el tema de cómo hablar este tema con los jóvenes, o sea, qué es lo que se tendría que enfatizar con ellos. Te lo pregunto así global porque hay muchas preguntas relacionadas con la juventud, cómo enseñar esto en la escuela, cómo abrir el diálogo con ellos sin que lo rechacen, en fin. Entonces, bibliografía para jóvenes, entonces, no sé qué puedes decirnos al respecto. Bien, hace tiempo me están pidiendo que haga un curso específico para noviazgo. Así que, Anita, vamos a tener que poner las barbas en remojo para específicamente trabajar sobre esto. Pero esto, en realidad, es un trabajo de los padres, y lo que siempre digo es que un buen predicador es un ejemplo. Si yo le pido a mi hijo que tenga 10, 15 años de castidad, y yo no vivo la castidad conyugal alegremente, con alegría, entonces es muy difícil que ese mensaje se pueda transmitir. Entonces, como primera medida, siempre el buen ejemplo. El buen ejemplo de la castidad vivida con alegría. Y para vivir la castidad con alegría hay que practicarla, y como toda virtud, con el ejercicio se va haciendo cada vez más fácil, y cada vez más alegre, y cada vez más placentera, porque esa es otra cosa que tiene la sexualidad bien entendida, es mucho más placentera que la sexualidad hedonista, a pesar de que los que practican la sexualidad hedonista digan que no es así, está estudiado científicamente. Entonces, como primera medida esa. Como segunda medida, hay que hacerles entender a los chicos que relaciones sexuales prematrimoniales, especialmente a las niñas, les quitan la posibilidad de madurar en el amor. Esto es una cosa que vemos a lo largo del primer capítulo en el curso, que el enamoramiento tiene unas fases, y esas fases tienen que necesariamente suceder para poder llegar a un amor de compromiso, un amor maduro, completo. ¿Bien? Si nosotros estamos en una relación en la que la sexualidad está como el primer ingrediente, o se accede mucho más rápido a la sexualidad, esa relación no madura. Es imposible que madure, porque el hombre consiguió el objetivo. Los hombres nos centramos en objetivos, las mujeres se centran en procesos. El hombre consiguió el objetivo, y entonces no va a seguir en el proceso que tiene que exigirle la mujer para que el hombre madure en el amor también. Entonces, como segunda medida, hay que hacerles entender a los chicos que esto es en beneficio de su propia felicidad futura. Ellos van a tener una relación mucho más firme, mucho más duradera, si se abstienen de relaciones sexuales hasta que llegue el matrimonio. Y en tercer lugar, también, entender y estudiar la formación de la Iglesia. Les recomiendo enfáticamente la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II y el libro Amor y Responsabilidades de Carol Bostiglia, que después fue San Juan Pablo II. Les recomiendo enfáticamente que busquen esa bibliografía, la lean y se la transmitan a los chicos. Los chicos, cuando la descubren, es maravilloso. Hay en Facebook muchísimas charlas de Christopher West o de Jason Evert. Algunas están traducidas, muy bien traducidas, algunas están pésimamente traducidas, pero los que sepan inglés también las pueden ver. Entonces, hagan entender a los chicos que la castidad es un bien, y es un bien deseable y maravilloso. Entonces, que inviertan en su futuro, pensando que la postergación del placer les va a producir después una vida mucho más feliz. Por supuesto que es un tema que hay que extenderlo mucho más, pero quería dar estos 3 puntos que me parece son importantes. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ahora te voy a resumir otras 2 preguntas para que vamos finalizando porque el tiempo es muy corto, pero Sí. nos preguntan sobre esta diferencia. Te voy a unir 2 preguntas, digamos, sobre la diferencia entre el fin unitivo y procreativo, pues si podrías aclarar un poquito más ese tema. Y nos dicen, ¿por qué la planificación familiar natural sí está aceptada por la Iglesia? Si en este también se evitan las relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer, ¿no se estaría frenando el fin procreativo? Bien, perfecto. Buenas preguntas las dos.
como dije, así como somos alma y cuerpo, son los fines de la relación conyugal, son procreativo unitivo. O sea, van unidos siempre. ¿Por qué? Porque eso lo dice la encíclica, está muy bien explicado en la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que dice que cuando se quita el fin procreativo como fin, no primario, como fin de la relación, cuando se quita totalmente, cuando se evita y cuando se busca como fin el placer dentro de la relación, ocurren tres peligros. El primero de ellos es la objetificación del otro. El otro se convierte ya no en un fin en sí mismo, sino se convierte en un medio para obtener un fin. Es decir, en el medio para obtener el placer de las relaciones sexuales. Entonces, cuando el otro se convierte en un medio, el otro se tiende a la objetificación del otro, a convertirlo en un objeto. Esto, hay una investigación muy interesante que si quieren se lo... no se lo puedo pasar porque esto no es charla de Facebook, pero busquen el efecto bikini, el efecto de la bikini en el cerebro del hombre, y dice, es una investigadora que descubrió que haciendo un estudio de resonancia magnética, mostrándole a hombres diferentes fotos con diferentes mujeres con diferentes cantidades de ropa, el hombre, cuanta más ropa tenía la mujer, más la consideraba una persona, y cuanto menos ropa, más la consideraba una cosa. Es increíble, y además los verbos asociados eran, en el caso de que tuvieran ropa decente, o sea, que estuvieran bien vestidas, eran verbos que tenían que ver con terceras personas. Ella decide, ella me empuja, ella me pide. Cuando tenían poca ropa era yo decido, yo empujo, yo pido, eran todas relacionadas con primera persona. Esto fue un estudio hecho en Harvard, no es una institución puritana que digamos, es una de las instituciones más liberales del Occidente, y sin embargo descubrieron que la sexualidad, el uso de la sexualidad, cambia la percepción de la persona, especialmente en el hombre. El hombre ve a la mujer ya no como una persona, sino como un objeto. Entonces, la separación la separación completa, es decir, yo, digamos, me desentiendo de la responsabilidad que implica el tener relaciones sexuales abiertas a la vida y voy a utilizarte solamente como un medio para un fin. Eso lo que termina provocando es que comience la violencia dentro de la pareja. Aunque ustedes no lo crean, la lujuria está íntimamente relacionada con la crueldad por este mismo tema, es decir, porque se deja de percibir al otro como una persona y se le percibe como un objeto, y si es un objeto lo puedo golpear, lo puedo utilizar, lo puedo... entonces, el diálogo conyugal que exige ¿cómo se llama? Las relaciones abiertas a la vida, exigen una comunión de espíritu. Tenemos que saber en qué periodo del ciclo está mi mujer, tengo que hacerme responsable de las cosas que hago, y entonces exige una dedicación especial mucho más grande. No me acuerdo cómo se llama la doctora del estudio, no es una doctora, es una licenciada en economía la que hace el estudio, pero ella creó una línea de ropa decente para mujeres, para que las mujeres puedan ir vestidas a la playa, decentes y con clase, y bueno, y tuvo mucho éxito. Así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, ya creo que ya nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero te agradezco mucho esta conferencia. No sé si podemos darle tu correo, o bueno, el correo del curso, en todo caso, a las personas para que, no sé, te puedan hacer otras preguntas, o en todo caso, si quieres, me pasas esta bibliografía que por acá me la están pidiendo, o sea, los contactos de Jason Evert, pues todos estos videos que hay en internet que pueden servir para la educación sexual de los jóvenes, y te los pasamos también junto con la grabación de la conferencia. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece genial. Vale, perfecto. Bueno, a todos muchísimas gracias a todos. Sí, despídete, por favor, que no te iba a dejar hablar. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos todos los jueves. Tenemos conferencias gratuitas en Facebook Live, en la página de Facebook de Catholic Link. Y, bueno, por supuesto,
Anita les va a pasar el curso amorencamino@gmail.com para las consultas adicionales. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que les enviaremos la grabación. Bueno, si alguno desea hacer alguna pregunta adicional sobre el curso o sobre otras conferencias que tenemos conferencias que Andrés está mencionando sobre la teología del cuerpo, Andrés mismo de una conferencia sobre la educación en la castidad para los hijos. Entonces, en esa página este link que les puse, pues ahí las pueden encontrar. Si no, me pueden escribir a ana@catholic.com y con mucho gusto les mando el link del tema específico que les interese. Buenas noches y bendiciones para todos. Hasta luego. Chao, chao.